Hola, buenas tardes a todos. Pues, les quiero dar la bienvenida a este interesante webinar, sobre todo en estos momentos en que nos enfrentamos pues, a un escenario muy atípico y el teletrabajo se ha vuelto pues, una necesidad mandatoria para todos aquellos que de una u otra forma pues, necesitamos darle continuidad a nuestro proceso de trabajo en las organizaciones en las cuales formamos parte. El título, pues, es muy, digamos, simple, pero no deja de ser llamativo. El teletrabajo y el home CISO. Veremos si realmente es una alegoría que seamos o no teletrabajando hasta cierto punto CISO, pero en realidad sí que tenemos algunas responsabilidades que asumir cuando nos llevamos el trabajo a casa. Por tanto, es importante que sepamos cómo trabajar de forma segura. Sobre todo porque no es que cambiamos un lugar de otro y punto, sino que hay otros factores que vamos a ir viendo en este webinar que resultan ser importantes y que necesitamos pues tener un control sobre ellos. Y estaremos viendo a modo muy alto nivel de cuáles son los riesgos y cómo debemos actuar. Algo así como un decálogo de buenas prácticas a las cuales pues los entendidos y no los que no son tanto, pues sería importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Pues ante todo, me voy a presentar. Mi nombre es Francisco Escobar. Tengo más de 17 años liderando diferentes tipos de proyectos, servicios, desde mi experiencia como analista y como consultor hasta hoy en día como gerente de servicios de ciberseguridad. Licenciado en Ciencias Administrativas. Eso no significa que mi orientación haya sido esa, sino que precisamente por las tendencias a nivel de sistemas, pues, y fui a una especialización, una maestría en ella, sin dejar aparte, pues, mi gusto por el European Business School de Madrid, junto a la IMBA. Tengo algunas certificaciones ISO, también soy DIL-Expert en gestión de servicios y colaboro en trabajos de máster en la Escuela Europea. He estado en muchos clientes, eso significa pues que tengo una visión algo holística de cómo se enfocan los diferentes servicios en diferentes partes de este continente y tanto del viejo como del nuevo, y eso también te abre un poco a entender cómo tú debes gestionar servicios y gestionar la seguridad. Suele ser distinto en Latinoamérica, por ejemplo, que aquí en Europa. Pero bueno, vamos directamente a lo que nos compete en este webinar y quiero empezar después con preguntas que son llamativas y que serían interesantes aclarar durante esta hora de presentación. Son preguntas obvias que posiblemente pues, los entendidos y los expertos en este ámbito de la seguridad de la información pues, la conocerán. Pero este es un webinar que está dirigido también a aquellas personas que no necesariamente tienen conocimientos, digamos, a profundidad de los temas del cibercrimen o de las diferentes streaming o frameworks de seguridad o normativas, sino que más bien ahora con esta, digamos, con este escenario tan brusco y tan masivo, pues quieren hasta cierto punto tener un grado de conciencia y conocimiento de cómo debemos teletrabajar con seguridad en casa. Y por lo tanto, nos hemos planteado estas básicamente 5 preguntas. La primera es, ¿estamos conscientes de los factores tecnológicos que intervienen en el teletrabajo? Cuando hablamos de factores tecnológicos, hablamos de eso, de equipos. Muchas veces pensamos, no por inconsciencia, sino por el devenir del día a día, que es solo llegar y conectar nuestro equipo a la Wi-Fi y ya, digamos, estamos trabajando. Pero es que hay otros factores que están alrededor y son interesantes que los conozcamos. La segunda pregunta es si a la hora de que se ha tomado la decisión de trabajar, sabemos qué requerimientos nosotros como personas y como dueños de casa a nivel tecnológico debemos considerar para que
funcionemos correctamente. Y cuando funcionemos correctamente no es que podamos teletrabajar y estar conectados, no, sino que a nivel de seguridad, qué requerimientos también son necesarios que tengamos en cuenta, por parte nuestra y por parte de la organización. Eso es importante porque la organización tiene que garantizar no solamente digamos, las conexiones requeridas para poder acceder a los distintos entornos a los cuales estamos acostumbrados a trabajar, sino también a nivel de soporte y a nivel de políticas y normativas de seguridad que deben de cumplir y que está asociado precisamente a esos factores tecnológicos previos a los cuales vamos a hablar. Después, como tercera pregunta, ver si estamos claros o no en cuáles son los riesgos de la información, los riesgos a nivel de seguridad de la información. No vamos a ser técnicos aquí en describir diferentes tipos de ataques y cómo los hackers entran a nivel técnico. No es una cátedra o tampoco una clase magistral de hackeo. No, vamos a dar a conocer los riesgos que cualquier mortal que ahora está teletrabajando y que anteriormente no lo hacía, pues debe tener en cuenta ahora que está de una u otra forma, pues estando en casa y accediendo a la plataforma de la organización. Sigue manteniendo la misma manejo de datos sensibles de su organización, pero no está en las instalaciones de la empresa, sino en su casa. Por lo tanto, conocer los riesgos que iguales son allá, ahora lo vas a tener aquí, se hace muchísimo más importante conocerlo. Y las contramedidas genéricas que debemos nosotros aplicar precisamente como con sentido común para, digamos, contrarrestar esos riesgos y posibles ataques. Y veremos si en realidad, para el cierre, de una forma muy alegórica, nos convertimos en casas en unos ISOs o no. Obviamente, pues la comparativa la traigo al caso, más que todo para dar a conocer si realmente nuestra posición como responsables del manejo de la información propia y de la organización nos convierten en tener este tipo de rol y que lo debemos asumir, digamos, de manera permanente mientras este escenario así nos pida. Entrando ya en el grano, vamos a hacer un poco de contexto de lo que es el teletrabajo. No voy a profundizar en esto, pero vamos a hacer un poco de historia. Es llamado de diferentes maneras: teleworking, working from home, telecommuting. El hecho está en que esto empieza en los años 70 por el simple hecho de que habían profesionales cuya relación laboral era necesaria de tomar decisiones en el momento, y los viajes entre una parte y otra se hacían difíciles, pues, de poder, digamos, cumplir con esa exigencia. El hecho está en que aquí empiezan las primeras pruebas de estar, digamos, conectados, pero todavía, obviamente, a esa época no estaba desarrollada la tecnología suficiente. En los años 90 entra una ola. Entendemos que ya con el Internet empezamos a tener esas facilidades tecnológicas, hay una cultura hacia el teletrabajo, empieza esa tendencia, y sobre todo a mediados del 95, pues empieza a acuñar un lema del trabajo es algo que hacemos y no lugar a donde vamos. Empiezan las organizaciones a pensar de que a nivel de costo es un beneficio, y desde el punto de vista de las teorías de las relaciones humanas, pues la calidad de trabajar en casa resulta ser que nos convertimos en seres más productivos. Pero en realidad en el siglo XXI, que con la llegada, digamos, del wireless, bueno, antes obviamente, pero con el hecho está de las conexiones a través de Wi-Fi y todos los avances a nivel de smartphones, de tablets, pues se facilita este proceso. Y dado a esto, pues se empiezan en las organizaciones, desde el punto de vista de los recursos humanos, a fomentar el teletrabajo, más que todo por el tema de la conciliación familiar. Pero actualmente estamos viviendo un escenario completamente diferente. Y eso ha sido, por lo menos aquí en España y en gran parte de este continente, en donde ya ha sido, digamos, una necesidad mandatoria por la situación, pues, que vivimos del COVID-19. El hecho está en que ha sido un proceso brusco y masivo. O sea, no es que de la noche a la mañana van entrando 20, vamos a hacerlo faseado.
Sí, bueno, primero el departamento de administración, segundo el área de call center, o tercero vamos a ver el área de ventas, o el área de IT, o el área... No, es que aquí de la noche a la mañana las organizaciones tuvieron que adoptar políticas y medidas y habilitar infraestructura para que de forma brusca y masiva todos sus empleados estuviesen teletrabajando. Lo que pone esto en un contexto completamente diferente. Y desde el punto de vista de la ciberseguridad o de la seguridad de la información, pues obviamente esto de una forma infalible, pues tenemos que asumirlo. Y cuando decimos asumirlo, pues es asumirlo tanto desde el punto de vista de las organizaciones como nosotros responsables de estar trabajando en nuestros hogares. ¿Ok? Por lo tanto, es importantísimo que sepamos cuáles son los factores tecnológicos que están alrededor en nuestra zona de trabajo, en casa. ¿Y para qué? Para entender que todo ese círculo de tecnología que está a nuestro alrededor necesita que primero tengamos nosotros conciencia y sepamos que por esos medios somos propensos o vulnerables o a ser atacados y que son riesgos que debemos de una u otra forma pues conocer y de paso ver las contramedidas que podemos aplicar. El hecho está en que teletrabajar básicamente implica los mismos riesgos que estar en nuestros puestos de trabajo, con la única diferencia en que hasta cierto punto, pues los responsables del área de seguridad a nivel de lo que es tecnología, pues todo lo tienen controlado y de hecho nos los vamos a llevar a casa de esa manera. ¿Ok? Pero existen riesgos que están de nuestra parte, sobre todo porque la infraestructura tecnológica en nuestra casa básicamente se concentra en el wireless network, es decir, en nuestra conexión a Wi-Fi. Ese pequeño router IoNT que tenemos nosotros, pues es el epicentro de la infraestructura tecnológica de nuestras comunicaciones y que la compañía a la cual trabajamos no es responsable, somos responsables nosotros. Por lo tanto, controlar el acceso a través de esa gran entrada que es nuestra conexión de red, lo que es el Wi-Fi o lo que es el wireless network, es importantísimo. Y por lo tanto debemos conocer cuáles son los problemas que podemos nosotros tener en casa. ¿Por qué? Porque en definitiva los devices que están alrededor conectados son los que por lo general van a causar más problemas y donde somos más vulnerables. Anteriormente, yo recuerdo a inicios de este siglo, pues, si en tal caso estabas conectado con tu ordenador. Pero es que ahora, como bien sabemos, no solamente el ordenador, estamos hablando de los Smart TVs, estamos hablando, ni contar de los smartphones y de las tablets, pero cada día la IoT se hace muchísimo más diversa y eso obviamente a los entendidos de IT y a los entendidos de la seguridad sabemos que hasta bombillos inteligentes controlados por una aplicación en los smartphones, pues tenemos nosotros por ahí una ventana en donde pueden venir posibles atacantes y hacernos daño. Otro de los puntos, aparte de nuestra red de network, nuestro Wi-Fi y de los diferentes equipos que están alrededor conectados a esa red Wi-Fi, pues son los sistemas operativos que están en nuestros equipos. Y cuando hablamos de nuestros equipos, estamos hablando tanto de los equipos de trabajo como también en los diferentes devices que están conectados. Un smartphone tiene su aplicación y su sistema operativo. Dependiendo de qué tipo de sistema operativo tú tendrás y qué aplicaciones, pues esos sistemas operativos necesitan estar constantemente actualizados, sean porque le decimos a esos equipos hacerlo de forma inmediata o automática o porque nosotros forcemos. El hecho está en que la actualización trae consigo también parches que impiden que esos atacantes aprovechen vulnerabilidades detectadas. Los browsers son los mismos, es decir, tener los browsers de esos sistemas o de esos equipos a los cuales nos conectamos. Cuando hablo de browsers sabrán que son simple y llanamente el Explorer o el Chrome o el Firefox o el que vengamos utilizando, pues esos también tienen que estar actualizados precisamente para estar protegidos frente a los ataques. Los endpoint applications nos encantan y ahora está de moda que si instalemos aquí el Zoom o vamos a instalar cualquier tipo de herramienta que nos permita tener conexión colaborativa con el resto de los compañeros. Ojo,
que esas aplicaciones que instalamos, esas o tontas u otras tontas que nosotros querramos instalar como un cincel para que nuestras hojas de cálculo sean muchísimas más expeditas, o un Jupyter, o cualquier herramienta, digamos, que se puede instalar de un proveedor en la nube, pues esas pueden contener, digamos, virus que al fin y al cabo, pues al desplegarlo en nuestro equipo, mal la vamos a pasar. Entonces, tener cuidado y que, digamos, que con esos endpoint applications en nuestros equipos es un factor importante y es un factor tecnológico que lo debemos de una u otra forma entender y conocer. Lo que comentaba, smartphone, tablets, los famosos HomePods, esa es otra, que si tenemos las diferentes plataformas que ahora están conectadas para entender el tiempo, para conocer el tráfico, para que me mande canciones, dispositivos que también son importantes de tener en cuenta, sobre todo porque entendemos que en el mercado hay ya proveedores claves en ellos, pero están surgiendo muchísimos otros proveedores que no son tan seguros. Otro de los puntos importantísimos, y aquí yo quiero crear conciencia, es los Games Console. Los que tenemos niños en casa, pues sabemos que una PlayStation 4 o un Nintendo Switch o una Xbox, pues requiere conexión a Internet. El problema no es la conexión a Internet que nosotros le digamos a los niños tener claves seguras, ya lo vamos a ver un poco en los tips, sino que al fin y al cabo son también herramientas colaborativas y muchos juegos están de una u otra forma conectados con terceros. Y eso significa que no necesariamente estás conectado con un amigo a jugar Fortnite, ¿vale? Aquellos entendidos del juego de las videoconsolas. Resto de OIT es otro factor tecnológico. Y otro que no es un factor tecnológico, pero que sí lo coloco como final, son las personas que están contigo en la casa. ¿Okay? Porque al fin y al cabo, pues teletrabajar resulta para ellos, que ahora no tienen clase o tienen que estar confinados en casa, quizás una novedad. Pero la novedad, como todo en la vida, si se sigue presentando y sigue pasando los días, esa novedad se convierte en rutina y la rutina, si no tenemos cuidado, pasa a ser un factor crítico en donde debemos controlar de una u otra forma nuestra posición y disposición a ello. ¿Vale? Entendidos los factores tecnológicos que tenemos en casa no solamente tenemos ordenador y Wi-Fi, es que tenemos todas estas series de factores que les he hablado, pues es importante conocer cuáles son los requerimientos que debemos asumir en el teletrabajo. Y cuando decimos requerimientos, pues los propios, son aquellos requerimientos propios que debemos nosotros como persona particular tener en casa y los que te debe proporcionar la organización. Y eso es un factor importantísimo. Propios del teleworker. Bueno, vamos a hablarlo básicamente. Tendrás que tener una conexión de internet. En caso contrario, pues tendrás que hacer o utilizar los planes de datos de tu smartphone, pero no es la idea. El hecho está en que eso hasta te lo puede suministrar la organización. Sabiendo muy bien la capacidad de información que tenemos que manejar por banda, pues obviamente es un requisito mandatorio que tengamos. Y aunque no vamos a hablar aquí de temas de conciliación de espacio, resulta ser importantísimo el lugar donde nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo. Posiblemente pues estemos hablando de temas confidenciales con un compañero en otra latitud o se estén manejando valores o información crítica. Por lo tanto, tiene que haber un espacio conciliador en donde podamos tener nuestra facilidad y privacidad para el manejo de tipo datos sensibles o manejo de la misma en nuestro lugar de trabajo. Obviamente, mi espacio no es conciliador, sino me voy a llevar mi ordenador a la cocina y empiezo a trabajar y a hablar de decisiones de mi naturaleza laboral que pueden ser de una u otra forma o comprometer la, digamos, cierta digamos, relevancia del trabajo a la cual estamos haciendo o comprometer a la organización. El hecho está en que tu organización te debe proporcionar lo siguiente, y eso es importante. Un ordenador, posiblemente la gran mayoría lo están haciendo. Si no, pues obviamente tienes tu ordenador personal, y ese ordenador personal, pues con tener una conexión segura, una VPN
un Citrix, pues suficiente. Un móvil, obviamente, creo que es importantísimo. El móvil más que todo por factor de comunicación directa con clientes, posiblemente. De todas maneras, ahora, con el hecho de las herramientas colaborativas como Teams, Skype, Link, etcétera, pues el móvil a tal punto ha perdido efecto. Y las herramientas de colaboración a las cuales digo ahora. Pero lo más importante no son estas anotaciones, que yo creo que todos las sabemos, sino lo que te debe garantizar tu organización, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel de ciberseguridad, a nivel de seguridad de la información. Primero, herramientas de conexión remota segura, que tengan, digamos, que cumplan con todos los protocolos y políticas de seguridad garantizada. Que primero te soporten conexiones simultáneas. Yo creo que esto ha sido uno de los grandes retos al haber pasado de una manera tan drástica al teletrabajo. Tener un teletrabajo, una infraestructura de telecomunicaciones para una cierta cantidad de personas, a tenerla para toda una organización a nivel worldwide. Entonces, ¿qué te debe garantizar tu organización? Precisamente la robustez de esas conexiones de VPN. Y estas conexiones tienen de una u otra forma, pues tener unas políticas de autenticación, digamos, claras y robustas. No es lo mismo, pues, tener para unos internos de una organización determinado nivel gerencial o a un target específico, que tenerlos ahora para todos y para los externos que también colaboran, para terceras partes que colaboran para esa organización. O sea que una política apropiada de control de accesos y de autorización o de autenticación aquí resulta clave. Evaluarla y revisarla, ¿vale? Por lo tanto, eso te lo tiene que garantizar la organización. El hardening de tu ordenador y de tu móvil, eso es importantísimo. O sea, no es que seguramente habrá muchos externos, por así decirlo, que prestaban servicio a terceras partes, que prestaban servicio a clientes, pues tenían un desktop, un workstation y una portátil. De la noche a la mañana, pues o se lo tiene que dar la organización propia a la cual presta servicio o el mismo cliente. El hecho está en que este ordenador pues tiene que estar con los últimos antivirus actualizados. Y esa es una responsabilidad que te tiene que dar la organización. ¿Ok? Ahora bien, si tú estás con un ordenador propio y que no es ni de ninguna organización, esa responsabilidad va a tener que recaer en ti. No puedes tener, que te digo yo, manejando información, y eso es una política que seguramente te lo tendrá que exigir tu empresa, estar manejando un ordenador propio con Windows 7, cuando sabemos ya que Windows 7 por Microsoft ya no presta soporte. Por lo tanto, ya las actualizaciones contra posibles nuevos ataques, pues lo hemos dejado de recibir. Tonterías como estas son importantes tenerlas. Igual aplica con el móvil, un MDM, tenemos que estar claro el plataformado del móvil que te tiene que dar, sea la compañía a la cual tú prestas servicio o al cliente, si el cliente decide darte un móvil. El otro punto importante es la digitalización. Es decir, tu empresa te tiene que garantizar, según tu naturaleza de trabajo, si requieres o no trabajar con documentos a nivel físico. Esto quiere decir documentos que puedan tener datos sensibles y que son necesariamente necesarios de gestionar. Ellos te tienen que garantizar que esos documentos tienen que estar ahora digitalizados, contratos, facturas, en donde de una u otra forma puedas tú tener acceso a esa información y que anteriormente tú estabas manejando de forma física. Y obviamente tu organización te tiene que brindar un proceso de soporte. Es decir, si tienes una incidencia de conexión, una incidencia de seguridad de la información, si has estado infectado o ves que has sido víctima de un ataque, pues debe existir un procedimiento donde comunicar específicamente y recibir soporte a todas estas situaciones a las cuales nos podemos estar enfrentando en el teléfono. ¿Okay? Si tenéis alguna pregunta o inquietud a la cual pues quisiese compartir, no voy a esperar al final. Si me quieren interrumpir, no hay ningún problema. Yo estoy abierto pues a recibir cualquier pregunta y aclararla en el mismo momento. ¿Vale? Muy bien.
Seguimos. Vamos ahora a hablar de los riesgos y de las contramedidas a alto nivel que estamos nosotros susceptibles cuando entramos en este tema del teletrabajo. Lo primero, tener una casa inteligente o lo que llamamos un smart home. Y como les dije, el epicentro de todo esto es nuestra red inalámbrica y los equipos que están conectados. Entendiendo muy bien que estos, digamos, estos factores tecnológicos están presentes cuando teletrabajamos, pues el riesgo que fundamentalmente vamos a tener es que estos equipos son propensos a ser atacados y son en su mayoría vulnerables, ¿ok? Dependiendo de qué tipo de device estamos instalando en casa, posiblemente su software o su sistema que permite, digamos, funcionar estará más robusto o no estará más robusto. Pero seguramente si compramos bombillos de estos de inteligentes con aplicaciones en donde las controlamos desde el móvil, quizás ese proveedor no es tan robusto como pudiese ser otro que está proporcionando, por ejemplo, es un Smart TV como Samsung o un Google que te está proporcionando un POTS en la cual tú te comuniques. Si también tenemos termostatos inteligentes, tonterías de IoT como esas, pues seguramente ese proveedor al cual hemos comprado, sea por plataformas, y esto no quiero ser despectivo, por plataformas quizás como Wish o como AliExpress, que entendemos que muchos de esos productos en su mayoría son buenos, pero que desconocemos los proveedores, no necesariamente pues son tan robustos para evitar un ataque. El hecho está en que tenemos que aplicar contramedidas de estos dispositivos y tomar conciencia sobre ello. Y cuando decimos hablar conciencia es que no podemos estar instalando equipos por estar instalando. Tenemos que ver realmente si esos equipos, primero, estar conscientes de que nos guste o no nos guste. Yo soy una persona que le encantan los gadgets y mientras más gadgets tengo, más los conecto. Pero eso trae un riesgo. Entonces no todos los equipos realmente están digamos, soportados por un buen proveedor. Entonces, ¿qué pueden? Esos equipos pueden ser hackeados. Y cuando pueden ser hackeados, que simple y llanamente, pues, no presentan, digamos, la robustez suficiente para que de una u otra forma, pues, los atacantes, los hackers puedan de una u otra forma entrar y, digamos, utilizar ese equipo para infectar no solamente ese device, sino también infectar toda tu red. ¿Okay? A ver, esto puede suceder o suele suceder, pues sí, seguro. Que no a todo el mundo le suele suceder eso, bueno, también es verdad. Pero es que estamos viviendo un escenario en donde el teletrabajo antes no era tan masivo. Es decir, no es lo mismo yo hacer, digamos, un hacking de un termostato que puede ser en una organización que tenga una pecera gigante, ¿verdad? A un termostato de una pecera de un particular que ahora está en casa, sabrá Dios, conectándose, viendo Disney Plus o viendo Netflix. Ahora no, ahora estamos trabajando, ahora tenemos un equipo corporativo en casa donde accedemos a información confidencial. El escenario cambia. Por lo tanto, ahora, pues para los atacantes es mucho más llamativo ver hacer, digamos, una fuerza bruta a un ataque masivo a diferentes targets de manera tal de que esas brechas que tengamos en casa, aprovecharlas. ¿Ok? Por lo tanto, el hackeo de esos equipos va a estar presente. Que si te logran infectar el equipo, así sea, no tanto como los smartphones, pero pongamos un pod o pongamos un Smart TV, hasta cierto punto pues son equipos difíciles de hackear, pero no imposibles. Pues simplemente te lo pueden infectar, te pueden infectar toda la red y una vez que ya el hacker está dentro, sin entrar en temas técnicos de cómo lo hacen, pues te puede hacer un robo de identidad fácil. Tan simple y llanamente como el hecho de que podamos tener una consola de video y ahí yo tengo las claves, o están mis hijos con las claves propias y se conecta también directamente a mi red Wi-Fi, pues se puede hackear fácilmente toda esa información.
Y de ahí, pues, el infectar, el sacar información, o lo que hemos llamado también otros tipos de ataques, la denegación de servicio. ¿En qué consiste esto? Pues, para los entendidos, simple y llanamente viene el hacker y te pone indisponible el device que esté infectando. Es decir, no te va a funcionar más. Y lo peor es que puede hacer esto y te lo puede replicar al resto de los equipos. O simple y llanamente un permanent denial, simple y llanamente, pues esto es que te lo bloquea de forma definitiva, o lo tienes que sustituir o lo tendrás que reiniciar. Vale. Ahora, ¿qué acciones podemos nosotros tener aquí? Pues lo primero, si vamos a conectar ahora, en este momento, yo no digo después, pero en este momento yo creo que tenemos que crear conciencia de cuánto aparato tenemos conectados en casa. Y lo primero es entender si esos son equipos que son de confianza. Segundo, que se los hemos comprado a proveedores que también son de confianza. ¿Ok? Y son dos criterios que lo podamos tener en mente, pero que es importante que los recordemos porque forma parte precisamente de no correr el riesgo de ser atacados a través de los smart devices que actualmente tenemos en casa. Después, lo típico, las claves de administración de password. Yo siempre recomiendo, es una tontería, pero a muchos entendidos que no son personas profesionales técnicas, sobre todo los médicos, y que están ahora, digamos, hasta cierto punto, conectados constantemente, sea por la naturaleza de su trabajo, sea por diferentes plataformas de comunicación, de soporte, tanto de su empresa como medios también como clínicas y con clientes y con sus call centers, pues cambiar las passwords, sobre todo la password más importante, la de su casa, la de su router, de una forma periódica resulta ser importante. Existen mecanismos tontos que están en internet donde te digan, oye, la clave que te ha dado Telefónica o te ha dado Vodafone, pues ese churro gigante, pues lo puedes cambiar y estar aplicando, pues, cambios constantes y recurrentes de manera tal de evitar ese riesgo. Y muchos de estos equipos, ahora recibimos muchos equipos precisamente porque estamos teletrabajando o compramos equipos vía Amazon también, nos volvemos más tecnócratas, vienen con claves de defecto, pues también cambiarlas, porque esas claves de defecto pues resultan ser que no son, digamos, por la naturaleza de que ahora estamos todos conectados en casa, pues mira, puede entrar por ahí por una clave genérica cualquier atacante y pues nada, te puede hackear el equipo, lo que hemos comentado, infectar, etc. Lo otro es permitir a personas de confianza el suministro de esas claves. En estos días estaba yo pensando que no había tenido internet en casa, recientemente me he mudado y me pasó por la cabeza, estaba tan desesperado de decirle al vecino, oye vecino, préstame tu wifi un momento. Chorradas como esa, uno no sabe si en realidad eso sucede o no sucede aquí en el Nuevo Mundo, en el Viejo Continente o en donde sea, pero eso le puede pasar por cabeza a cualquier persona. Y es mi vecino de toda la vida, ¿eh? Y yo sé que ese vecino a mí no me va en ningún momento, pues, a causar inconvenientes, pero, oye, saber dar claves claves de tus equipos a personas puntuales, eso es importante tener en cuenta. De paso, también con nuestros hijos y con personas que llegaron a ser invitados y se quedaron en casa por el hecho del coronavirus. Pues mira, tengo a mi primo, me vino a visitar mi abuelo, o me vino a visitar mi mejor amigo que tenía tiempo y le llegó el coronavirus, y si ya no se fue durante ese periodo de tiempo que todavía está en casa, pues le comparto la wifi, le comparto las claves de muchos equipos y a mis hijos también lo hago. Oye, mira, le doy el móvil del trabajo, oye, y le doy mi clave. Ojo, cuidado, precisamente por ahí es donde podamos tener nosotros algunas brechas por la explotación de esa información y el uso que pueden tener nuestros hijos de esos diferentes. Francisco, mira, ¿sí? Te hacen una pregunta. Te digo, ¿vale? Las VPN que se ofrecen gratis en Internet, ¿son seguras? ¿Vale la pena utilizarlas sin tener cuidado de que te roben tu información personal y con riesgo económico? A ver, sinceramente, dependiendo para qué las vas a trabajar.
Si vas a utilizarla porque tú eres autónomo, tienes tu propio trabajo, pues tendrás que fiarte del proveedor y de las medidas de seguridad que te va a dar el proveedor de esas VPN. Por lo general, si puedes, digamos, aplicar criterios y conceptos del proveedor y ver sus certificaciones a nivel de seguridad que te impliquen que este proveedor es seguro, posiblemente. Yo no me arriesgaría, dependiendo de la naturaleza y de la necesidad que tenga tu trabajo. Actualmente, pues, la mayoría de quienes estamos trabajando es la organización quien te la tiene que dar. Pero entiendo que quizás la pregunta viene por una persona que tiene su propia compañía o es un autónomo y por lo general, pues, quizás te necesite conectar con determinadas clientes por una red seguro y dependiente del cliente, pues, quizás no va a poner la red y la tiene que poner él. Pues mira, sinceramente tendrías que confiar mucho en el proveedor que te va a dar las conexiones VPN, sinceramente. Yo ahora, en este momento, en donde estamos en un escenario tan brusco, pues yo no correría el riesgo. Esa es mi sugerencia, sinceramente. Pero cada quien tiene su necesidad y tendrán que ver cuál es el apetito de riesgo que en este sentido pues tendrán que correr en función pues a la naturaleza de vuestro trabajo. También vamos a estar claros, si voy a utilizar una red VPN para simple y llanamente intercambiar información que no sea datos sensibles, pues mira, adelante, ya tendrás tú que de una u otra forma delimitar si vas a intercambiar datos sensibles tuyos del cliente. Si va a ser así, pues me lo pensaría 2 veces. ¿Alguna otra pregunta? No. Sí, mira, sí. Acaban de hacer otra. La costumbre de guardar las claves en el libro de notas de tu teléfono móvil para no olvidarlas y tenerlas a mano, ¿es peligroso? ¿Es inconveniente? A ver, ahora existen muchas aplicaciones de password management que te las ofrecen los diferentes proveedores. Apple tiene sinfines de aplicaciones como esta. Android también. Tenerlas ahora en casa, hasta cierto punto, es un riesgo. Que anteriormente las tenía, sí. Yo creo que eso no deberíamos ahora tenerlas en ningún momento anotadas. Eso va en contra toda la vida de una normativa y una política de seguridad. O sea, no debemos estar anotando password en donde por casualidad puede entrar terceros y esa información no es que va a entrar alguien en casa y ahora te la vas a llevar. No, mira, es que eso es como las hojas se la lleva el viento. Un día pasan por aquí, van brincando, pasa por allá y de repente llegan a las manos indebidas. Pues es una mala práctica y hay que desistirla. Estamos a las alturas de la digitalización de información y creo que existen herramientas poderosas para que tú puedas tener, tanto en tu ordenador como en tus móviles, unas aplicaciones de password management. Son buenas, son robustas y Apple, por ejemplo, tiene algunas que son interesantes de utilizar. Y de hecho utilizan el doble factor de autenticación que ya vamos a hablar. ¿Vale? Muy bien. Seguro. Siguiente. La ingeniería social. Seguramente algunos de la audiencia saben de qué va este tema, quizás algunos no. Como dije al inicio de este webinar, esto es una presentación que va dirigido a profesionales de todo sector, desde ingenieros, expertos en el área de IT, gente de seguridad, posiblemente sí, quieran escuchar y reforzar, pero más que todo va a un sector profesional que ahora le ha tocado vivir duro en este momento. Le pueden ser, pues, los médicos o no solamente ellos, los que están en las empresas primarias y sobre todo los autónomos. La ingeniería social, esto es simple y llanamente el arte de manipular a las personas. Yo creo que todos aquí seguramente hemos vivido esa experiencia de cuando nos llegan esos correos spam donde nos dicen, oye, mira, se ha presentado un movimiento en tu cuenta en donde te han deducido una cierta cantidad de dinero o mira, como hemos acordado, voy a proceder a hacerte un depósito de más de X cantidad de dinero, pero necesito que le des pin aquí para que vayas y me confirmes o simplemente te piden algunos datos. Ese es el arte de la manipulación a la cual hace referencia la ingeniería. Es decir, son inclinaciones
de estos atacantes que buscan ver cuáles son de ganarte la confianza y ver si caes en el juego y terminas dando datos propios para poder hacer explotación de los mismos y obviamente pues causar fraude. Estos delincuentes generalmente quieren engañarte y quieren coger tus contraseñas. En vez de estar, pues obviamente, aplicando hackeo, de lo que vamos a ver a continuación sobre tus passwords y técnicas de ataque que ahora vamos a estar hablando, lo que quieren a través de un correo electrónico, pues no solamente de un correo electrónico, sino de varias formas, ganarte la confianza y robar esos datos que son para ti importantes. Esto viene, pues yo tengo memoria desde los años 90, desde que llegó Internet. O sea, desde que la banca digital es banca digital, pues esto es una manera de recibirlo. Ahora, que se han vuelto muchísimo más robustos estos ataques, y es lo que vamos a hablar ahora. La clave aquí es no capacitarte a ti como home CISO, sino que tú tienes alrededor en casa personas que no tienen ni idea de estos puntos. Empecemos por tus hijos. Que tus hijos pueden ser que entren a un correo y a esa edad pues son más manipuladores, pueden ser más manipulables dependiendo, por ejemplo, de la inclinación hacia un videojuego. Oye, que te voy a dar 1000 monedas para que te puedas comprar el traje de Deadpool en el Fortnite. Ah, sí, pero oye, para eso me tienes que dar otra cosa. Y esa manipulación trae consigo de que puede dar hasta tu propio hijo claves de su propio juego de consola y por ahí pueden entrar los atacantes. Por lo tanto, ojo, que la ingeniería social no va para nosotros, que ahora somos los que trabajamos en casa, no, son para todas las personas que están alrededor y que pueden ser objeto de manipulación. Por lo tanto, el primer punto es capacitar a las personas. Cuando digo capacitar no es que le vamos a dar un entrenamiento, no, sino lo mismo que estoy haciendo con vosotros, pues dárselo a conocer a tu círculo de personas que forman parte ahora de tu vida del teletrabajo y que estamos ahora en estos momentos de confinamiento, perdón, todos juntos, ¿ok? Y lo otro es, bueno, tener un poco de sentido común, es saber cuándo tomar la palabra o no de las personas que nos están manipulando. Pero para esto es importante conocer cuáles son los tips típicos de ataque. Los típicos phishing, para los entendidos y para los no tanto, pues el phishing es simplemente la manipulación de un correo electrónico que lo que quieren a través de ello es, oye, que tú caigas en la manipulación. Oye, mira, y sobre todo ahora que vivimos en el tiempo del coronavirus, quizás estamos angustiados por comprar mascarillas o hacernos pruebas o test y caemos en un phishing en donde nos dicen, oye, da clic aquí para que tú veas y puedas visualizar las farmacias en donde puedes conseguir alrededor tuyo mascarillas. Pincho, me bajo la aplicación y ahí yo te echo un cuento. Pues caíste en la infección y de ahí en adelante, pues tendrás que vivir las consecuencias. Entonces, esa manipulación a través de correos electrónicos que tú puedas recibir, pues tienes que estar atento, pues son ataques que vas a estar viendo constantemente, ¿ok? Ojo, que ahora también estamos todos locos por hacer webinar y todos locos por estar recibiendo y dando clases por internet y dando cursos gratis. ¡Ey, cuidado! Que puede haber también una sustitución de muchos proveedores de formación online y que te piden los datos porque para que te inscribas en un curso de X profesional que antes te costaba una cierta cantidad de dinero y ahora lo están dando con un 80% de descuento o inclusive gratis y terminas dando tus datos. Por lo tanto, es importante aquí que tengamos en cuenta que esto va a suceder, sucedía, pero ahora más y mejor. Y para eso tenemos que estar preparados. Los spear phishing, para evitar anglicismo, simple y llanamente es el mismo que el phishing, pero los atacantes son más inteligentes. Ellos van a decir, oye, mira, yo me voy a dirigir ahora a todos los consultores que tienen acceso a los call centers o todos los operadores que tienen acceso al call center, pues hacen sus investigaciones, sus algoritmos y determinan un conjunto o un grupo de audiencia donde hacer ataques.
y preparan unos correos muchísimo más dirigidos, con más inteligencia, inclusive personalizados, para que esas personas que están ahora hasta cierto punto teletrabajando, otras no, pues caigan en el juego del phishing y terminen aportando datos a estos atacantes. Otra táctica es el SEO fraud. No lo he visto, pero seguramente pueda suceder o esté sucediendo. Que puedas estar recibiendo un correo de tu jefe o de un coworker, un compañero, o de un amigo tuyo que es un importante gerente o importante director de otra empresa y te está solicitando determinados datos porque tiene una necesidad puntual o quiere compartir contigo alguna información que hasta cierto punto de tu inclinación laboral o personal te resulta llamativa. Tenemos que evitar tenemos que detectar este tipo de mensajes de correo para que no caigamos. Las otras son los phone calls, los phishing, que pueden ser que te llamen. Puede ser que diga, oye, mira, te estamos llamando de Vodafone porque queremos ahora darte un plan ilimitado, dado de que estamos en este nivel de contingencia, pero entonces necesito que validar con usted sus datos, señor. Y empiezas a darle teléfono y empiezas a darles entonces tu correo electrónico. Antes de eso, es importantísimo que apliquemos las siguientes medidas. Primero, estos correos que nos llegan a nosotros siempre tienen un sentido de la urgencia. Tú notas como que en la redacción del correo la gente necesita que tú des respuesta lo más pronto posible para no dejarte pensar. Por lo tanto, eso es una de las condiciones que debemos nosotros tener inculcado en nuestro sentido común para saber detectar este tipo de correos que nos llegan en nuestro buzón. Siempre no demos información personal cuando veamos que una llamada es muy sospechosa. Yo recomiendo colgar inmediatamente. Si es una persona que requiere hablar contigo, te va a volver a llamar. Y en ese momento, si te vuelve a llamar, hacer quizás pesquisa o llamar al operador o llamar a la empresa a la cual está solicitando información. ¿Ok? Y otra de las acciones, pues, nunca demos a un desconocido acceso a equipos que son medias de tercero. Me explico, los USB, por ejemplo. Ahora estando en casa, quizás eso no creo que vayamos no es un factor de riesgo importante, pero de repente, pues, oye, mira, necesito bajarme alguna información o tenía alguna presentación en una puerto USB, en un USB y ahora la quiero retomar, o puede ser que esté infectado. Los antivirus en este sentido son muy buenos. Si tienes tu sistema operativo actualizado, eso no debería tener inconveniente. El hecho está en que si por casualidad se presenta la ocasión de que alguien nos dé un medio de almacenaje externo por alguna necesidad, pues mira, evitarlo, ¿vale? En lo posible. Por lo tanto, no utilizar ese tipo de almacenamiento externo mientras estemos en estos momentos bajo esta figura del teletrabajo brusco e inducido, por así decirlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a la ingeniería social? Sí, Francisco. Mira, preguntan ¿quién debe encargarse de actualizar los antivirus en los dispositivos corporativos? A ver, en los equipos corporativos indudablemente tiene que ser tu organización. ¿Ok? Tu organización debe, a través de las conexiones remotas en las que se establece, pues debe forzar un push para que tengan las actualizaciones de tus últimos antivirus actualizados en tus endpoints. Esos son para los equipos a los cuales tu organización te los ha facilitado. Ahora bien, si eres autónomo o eres un profesional a la cual pues tienes tus propios equipos, y de una u otra manera, pues no tienes hasta cierto punto una organización a la cual dependas, pues es responsabilidad tuya el hardening, el reforzamiento, la robustez que tengas tus endpoints en este momento. Porque, digamos, por eso venía la alegoría del home CISO, es que tienes que tener tus propios
políticas y normativas de control, de robustez y de hardening de tus endpoints. Y cuando hablo de endpoints, hablo de todo lo que tengas y que utilices para tu trabajo. Por lo tanto, si no formas parte de una organización, tú eres el responsable de tener la actualización de tus sistemas operativos a punto y de tus antivirus actualizados y pagados y renovados. Pues si no, corres el riesgo de que te infecten. Denegaciones de servicio, te bloquean el ordenador y traes como consecuencia de que no te dejan trabajar y no te van a habilitar una cierta información de tu trabajo, y hasta que no les des un dinero, pues lamentablemente, pues no te van a volver a liberar la utilización de tu equipo, tu acceso a internet o la carpeta donde tengas tu información con la cual trabajas. Ojo, que esto se vive en grandes corporaciones y los ataques van más dirigidos a las organizaciones a atacar sus servidores, porque es de ahí donde los hackers sacan pasta. Obviamente eso lo veías muy poco en personas particulares, pero acuérdense que ahora teletrabajamos y desde casa, con nuestra infraestructura, nuestro home wireless, estamos accediendo a la organización de la empresa. Entonces, resumidas cuentas, tú particular, tú eres responsable. Yo soy un empleado de una organización, ese equipo debe estar con hardening de la empresa y tienen que ser ellos los responsables de actualizar. ¿Vale? Sí. En este caso, si no se actualiza o no te dan esta posibilidad, ¿con quién hay que contactar? Si de alguna manera esta persona está intentándolo por todos los medios y no le dan respuesta. A ver, por lo general hay dos vías. Como dije, tu organización te tiene que garantizar tenerlos. Cuando se tomó la decisión de irnos a un confinamiento de esta naturaleza y a todos a teletrabajar, los que tenemos la gracia de teletrabajar y ser productivos en casa, pues se debieron haber creado los mecanismos y así comunicados a la gente de quiénes debes llamar y bajo qué mecanismos, sea por herramientas colaborativas, vía telefónica, al help desk o tu jefe, creado los procedimientos y los mecanismos. Son ellos los que te tienen que dar y no otra persona más, si eres un empleado. Por lo tanto, si no se definieron los procedimientos, tu responsable inmediato está en la obligación de darte respuesta sobre ello. Si tú eres una persona particular, no tienes jefe, tú eres un autónomo, te vales por ti mismo, tú eres responsable. ¿Ok? Debes exigirle a tu organización que esos procedimientos estén implementados. Eso es importante. Exigirle porque es una necesidad mandatoria en estos momentos. ¿Ok? Véalo desde tu punto de vista. No solamente estás comprometiendo la información de tu compañía, sino también estás comprometiendo la tuya propia. ¿Vale? O sea, que están los dos bemoles de la partida. Gracias, Francisco. Muy bien. El tercer riesgo que tenemos que hablar son las passwords. Aquí no voy a profundizar mucho, pero sí enfatizar que somos muchas veces digamos, las brechas de seguridad que comúnmente pasan en las organizaciones son porque somos negligentes en este sentido en el manejo de las passwords. Por lo tanto, es importante que creamos conciencia de la creación y el mantenimiento de las passwords en este momento que estamos en casa. ¿Ok? Quizás a mí me daba igual y ponía el nombre de mi hijo con el año en que nació. Hombre, que lo hacemos todos porque es de fácil recuerdo. El problema está en que estamos empezando a darles esas claves también a nuestras personas que nos hacen compañía en casa, a nuestra pareja quizás, a nuestros hijos quizás, o cuidado, ya no lo hemos hecho antes. El hecho está en que ahora tenemos el factor de teletrabajar en casa y que ahora, si eso lo tenemos, digamos, desplegado de esa manera en los diferentes devices de casa, ni te lo quiero contar. Por lo tanto, tenemos que ser rigurosos en la creación de password y en el mantenimiento. Y como todos sabemos, pues una contraseña simple es fácil de ser hackeada. Y con las nuevas, digamos, no con las nuevas tendencias, sino con el avance que tenemos actualmente en temas como en el machine learning o la inteligencia artificial, pues un ataque de fuerza bruta con unos algoritmos muy robustos que maneje un atacante, pues te puede descifrar una clave simple de manera sencilla, ¿vale?
Entonces, en estos casos lo que tenemos es que crear una buena contraseña. Hay en Internet políticas, normativas, hay frameworks, hay buenas prácticas, hay un sinfín de recomendaciones para que tú puedas, hasta cierto punto, tener una contraseña robusta. Yo creo que eso no es un tabú, ni es desconocido, ni es una ciencia de cohetes. Sabiendo muy bien que una mezcla, una combinación de caracteres, tú puedes crearte y una longitud adecuada, puedes crearte una buena password, excelente. Importantísimo para quienes trabajamos, y eso lo sabemos, esas políticas de password robusta, pues te la tiene que dar la organización. De hecho, las organizaciones tienen sus políticas y sus mecanismos de creación de password que si no es como ellos dicen, pues no te va a permitir crear la password, que tiene una combinación de caracteres, perdón, que son sumamente importantes y son mandatorias a crear las mismas. Lo que siempre decimos, no compartirlas. A ver, esto lo sabemos desde los tiempos de los ordenadores. A ver, no compartamos claves. El problema no está en que no lo vamos a hacer en nuestro trabajo. Muy pocas veces pudiésemos hacer que la compartíamos por una necesidad puntual, pero ahí mismo ya cambiamos inmediatamente la password. Pero es que creemos que en casa, no, tenemos conciencia que en casa sí se la puedo compartir a mi grupo familiar. Coño, no me van a hacer daño, hombre. El problema no está que la comparte, el problema está precisamente en esa ausencia de conocimiento y de conciencia que tienen nuestras familias y que a la larga pueden ser manipulados con ingeniería social y esos datos pueden ser hackeados. Por lo tanto, ahora debemos ser mucho más exigentes con nosotros mismos en compartir ese tipo de claves con nuestras familiares dentro de en casa. Y la pregunta que venía precisamente de una de las personas de la audiencia, tener un gestor, un password management. Yo creo que ya los tiempos de anotación de password en libretas, yo creo que han quedado atrás. De hecho, yo recuerdo en los 90 salieron las agendas electrónicas, en donde guardabas tú un sinfín de información, incluyendo las passwords. Ahora tenemos con los smartphones y las tablets, como dije, aplicaciones que son muy buenas, que se están actualizando constantemente, que utilizan doble factor de autenticación y que, digamos, no es de fácil, digamos, no son vulnerables a que se puedan hackear y puedes tener tu password, tu compendio de todos los passwords que gestiones en tu vida personal y profesional. Tipos de ataques que podemos tener aquí, pues los mismos phishing, pues obviamente, pues si alguien te quiere de una u otra forma con un correo, mandarte, por ejemplo, un mensaje, oiga, que han entrado, y eso suele suceder, oye, han entrado a tu cuenta, oye, por favor, autentícate en este link para saber que has sido tú. Ping, agarramos y hemos caído, ¿ah? Hay otras técnicas que utilizan los atacantes como los keyloggers. Estos keyloggers, básicamente, pues lo que se meten es dentro de tu ordenador, pero tienen que tener hasta cierto punto unos perfiles de administrador para entrar a los archivos donde gestiona Windows las claves, manipularlos y por ahí pues sacar las claves. Hasta cierto punto, sinceramente creo que si trabajas por una organización y tu equipo está bien robustecido con un hardening debido, esto no debería suceder, ¿vale? ¿Ok? Después tenemos aquellos que utilizan los algoritmos y programas complejos y lo que hacen es lanzar pues digamos una lectura masiva del usuario que tú has dado hasta que den con la clave. Entonces, bueno, suele suceder, claro que sí, pero bueno, son estos tipos de tácticas que una vez que conocen o tienen información de tu cuenta, sea tu correo electrónico o sea tu usuario, pues aplicarán esta fuerza bruta de estar con algoritmos lanzando claves, número de claves por segundos, por minutos, hasta que den con la misma, ¿vale? También están los line cracking, básicamente también lo que os comentaba en este sentido, pues que lo que busca es
tener personas que tienen de una u otra forma pues privilegios y entrar a tu máquina y hacer uso de información propia de archivos de contraseña que puedas estar utilizando. O password recovery, pues los atacantes, como dije, oye, mira, resetea tu clave, te mandan un correo, tal, la terminas haciendo un recovery y o reseteando, te dicen y caes en ello y entonces, pues lo que no sabes es que ha dado de una u otra forma, pues tu nueva clave a quien de una u otra forma, bajo esta forma de ataque lo están haciendo. Después tenemos las educated guesswork, ¿ok? Estos educated guesswork, pues no es más que esas típicas preguntas que nosotros nos hacemos para decir, bueno, ¿y cómo se llamaba el perro de tu casa? Un poco para intentar, si se te olvida el password, saber por dónde van los tiros. Ojo, aquí también, si ponemos unas preguntas hasta cierto punto que no son bien formuladas, por aquí nos pueden pillar, ¿vale? Entonces, esto, oye, que nos pueden venir tanto por lanzarnos phishing haciéndonos estas preguntas o simplemente, si no las tenemos, unas preguntas que sean, digamos, mucho más difíciles de cómo se llamaba, cuál fue el año del matrimonio o cómo se llamaba mi perro, etcétera, etcétera. Creo que si en esto lo tenemos más sentido común y robustecido y pensar en algo mucho más complejo, mejor. La reutilización de password es otra de las por las cuales a nosotros nos pueden atacar. Nada, mira, yo me quedo con mi clave, que es tapa 25, y con tapa 25 lo utilizo en todo porque de verdad que no estoy para crearme una clave para un correo, una clave para el corporativo, una clave para la conexión de la VM, una clave para entonces mi cuenta de Apple, la misma y punto pelota. O aplicamos peor o mejor. Una cierta cantidad de claves para unos y una cierta cantidad de claves para otros. Y cuando entonces me pide a los 2 o 3 meses una clave nueva, reutilizo la de los otros dispositivos y la meto en los dispositivos nuevos. Ojo, que eso se suele hacer, por lo tanto es una mala práctica. Y por ahí, pues los ataques van ahí, porque obviamente si estamos reutilizando password, pues no te quiero imaginar por dónde nos pueden entonces atacar. Después están las claves por defecto. Hay muchos devices que traen claves por defecto, pues si no las cambiamos, porque para mí me suele ser mucho más cómodo, perfecto. Eso también nos pasa a nosotros cuando reseteamos claves con plataformas de video en TV online, como puede ser HBO, como puede ser Netflix, que quiero resetearla, llamo al operador, me la resetea y la dejo por defecto, porque es la que me sé yo, HBO 123. Ping, y por ahí pueden entrar. Y tienen tus datos, porque has dado tus datos, tus cuentas bancarias, etcétera. Para esto existen factores o acciones que debes conocer. El doble factor de autenticación. Pues yo creo que siempre que haya un proveedor cuya aplicación te proponga utilizar el doble factor de autenticación, lo tienes que hacer. Para los que no son tan entendidos, es eso donde él te dice, oye, necesito tu número de teléfono o tu correo porque te voy a enviar un código cada vez que tú te autentiques en mi portal o cada vez que tú hagas una compra o cada vez que tú vayas a hacer alguna transacción. Tendrás que ir a ese correo, te va a llegar un SMS a ese teléfono pidiéndote que metas la clave. Muchos portales de banca digital ya lo están utilizando. Entonces, es importante que estemos propensos y abiertos a utilizar el doble factor de autenticación. También proteger nuestros archivos de password, ¿ok? Eso viene con el hardening propio del endpoint, ¿ok? Que vuestra organización permita pues que esos archivos de Windows donde están tus passwords estén bien protegidas. Tercero, la complejidad de los passwords. No hagamos password tan complejos, mientras más grande seguramente va a ser más difícil ser hackeada. Pero si utilizamos los criterios de amplitud o de número de caracteres con una mezcla de los mismos, yo creo que será posible. Las passphrasers, bueno, para quienes quieren utilizar los passphrasers están bien. Un passphraser, por ejemplo, es que yo diga, mi clave es, me fui a Barcelona ayer, y esa es mi clave, ese compendio de palabras. Yo lo he visto muy poco usado. En realidad, en mi vida yo lo he utilizado, pero seguramente es una opción que muchos utilizan, ¿vale? Porque esa combinación, al menos
que te las sepas exactamente estructuradas. Si te pelas en algo, en la estructuración, pues no entras nunca. Esa es otra de las acciones. Pues mantener tus claves, digamos, tener esos lockouts constantemente. Hay muchos que en los ordenadores, sobre todo en los ordenadores, porque los ordenadores de por sí ya tienen configurado el tiempo de bloqueo de tu pantalla o del tiempo de inacción. Si tienes el tiempo de inacción, automáticamente te lo bloquea. Pero en los ordenadores, pero en las consolas de video, pero en los tablets, nosotros podemos manipular eso. Y dejarlo abierto muchas veces, ese equipo no sería recomendable. Yo creo que debemos de bloquear en el menor tiempo posible nuestros equipos de manera tal de que no lo dejemos abiertos sin pedirnos autenticación en los mismos. Utilizar una única clave para los equipos. Sé que esto puede ser un fastidio tener, actualmente en casa yo puedo tener, sinceramente, entre 15 o 20 equipos, entre mi familia y los que tengo desplegados. Pero es que yo creo que es un factor de concienciación en estos momentos que tengamos una clave única para cada uno de ellos, ¿ok? Y mantener las claves en secreto, por supuesto, y resguardadas, y acceder a websites encriptados. Para los entendidos y para los que no, es simple los HTTPS, que salga la S de seguridad. No entremos en HTTP si creemos que vamos a hacer alguna transacción o vamos a compartir algún dato que pueda poner en riesgo nuestra seguridad y la de nuestra compañía. Pues ahora en adelante deberíamos acceder a portales que son encriptados o que tienen la S dentro del rango de dominio para que nos den la seguridad de que estamos accediendo a portales que son controlados de forma segura. Rápidamente, que el tiempo se nos ha ido. Y lo último de los riesgos es la familia en casa, como os he dicho. Ahora descubrimos que trabajamos y tenemos niños al lado, tenemos familiares y tenemos invitados. Por lo tanto, la seguridad de estos dispositivos también es seguridad nuestra, porque también a través de ellos pueden entrar en nuestros dispositivos de la organización. Por lo tanto, el riesgo, darle a nuestros hijos los dispositivos de trabajo a ellos. No, toma el móvil, no, toma el ordenador y accede. No, nuestros dispositivos de trabajo no pueden ser compartidos con ninguna persona que forme parte de nuestro rango familiar. No debería, no es una buena práctica en estos momentos, ¿vale? Y los familiares invitados, obviamente, pues es un riesgo porque tú se los das de la buena manera y ellos no están conscientes de todos los puntos que hemos hablado en este momento, de los riesgos a nivel de seguridad a los cuales están propensos. Por lo tanto, no debemos entregar esos dispositivos ni a invitados que todavía estén en la casa con nosotros en contención, ni tampoco a nuestros hijos, ni a nuestros familiares. Y tenemos que capacitar y decirle a las personas con las cuales convivimos, digamos, a cierto modo y entendible y con sentido común, las medidas y los riesgos y las medidas que aquí estamos hablando, ¿vale? Decirles a ellos lo que es la social engineering, lo que es un password débil y cómo debe estar robustecido, y que entiendan que todos los equipos están propensos a ser atacados. Acciones, pues hacer una formación, una sesión, no digo vamos ahora todos a entendernos y hacer un curso de formación, pero sí tener una charla con ellos de concientización y de sentido común y darles a entender a ellos de una forma muy alegórica, no alegórica, de una forma muy dinámica, muy pintoresca, esa es la palabra, de cómo podemos sufrir un ataque y podemos poner en compromiso nuestra información, nuestra privacidad. Y por supuesto, checar las políticas de privacidad de las aplicaciones que bajemos en nuestros diferentes devices, que eso sí es importante. ¿Okay? Pues de repente no vemos las letras pequeñas, nos bajamos un software o una aplicación y estamos compartiendo nuestros datos con esos proveedores. Y la pregunta final, Home CISO, ¿es alegoría o es realidad? No voy a hablar aquí de las posibles, no voy a hablar aquí, entrar en detalle de lo que es un CISO. Para los no entendidos, pues es el responsable de la seguridad de la información dentro de una organización, y este señor tiene las responsabilidades un poco más, un poco menos. Crear las políticas de seguridad, garantizar la seguridad y privacidad de los datos, un acceso a la información robusta, cumplir con las normativas
que tanto la empresa como alrededor de él, de entes externos como el gobierno, cualquier otro ente certificador exija tener para la compañía, dar respuesta ante incidentes. Si tengo un ataque, yo tengo que dar respuesta. Ahora más todavía. Ahora, yo si trabajo por una organización, yo tengo que dar respuesta precisamente de esos incidentes a la compañía. Y garantizar mi cumplimiento normativo. Y la arquitectura, cuando hablamos de arquitectura, no nos veamos ahora como unos arquitectos o como unos ingenieros a nivel de seguridad, no. Veámonos ahora que manejamos una arquitectura pequeña entre una Wi-Fi y diferentes equipos que están relacionados. Y de ahí yo tengo unas aplicaciones, y de esas aplicaciones yo me bajo información y comparto datos. De esa arquitectura simple de casa estoy comentando, que ahora somos responsables. Entonces, en definitiva, el padre de familia, la madre de familia, pues tienen que acometer estas actividades que también acomete un CISO en su organización. Pues tenemos que segurizar nuestra red, cambiar las claves de nuestro Wi-Fi. Tenemos que hacer un mantenimiento de nuestros equipos, y cuando hablo de mantenimiento, que tengan el último software antivirus instalado y las últimas aplicaciones actualizadas. Confiarnos de los proveedores. No es que voy ahora a comprar por internet, porque como estamos confinados en casa, pues cuanto proveedor ahora necesito tal y determinado tipo de producto o de servicio, pues mira, hay uno en internet que me lo está dando y ya meto mis datos con tal de tener el producto que antes yo no tenía, y porque no puedo salir no lo tengo. Pues no, tenemos que ver si esos proveedores son de confianza. Las aplicaciones, como dije, actualizadas, y reforzar los accesos de seguridad. No todo el mundo le vamos a dar acceso a nuestros equipos, a nuestro smartphone. Y, por supuesto, reforzar la responsabilidad y el sentido común en casa. En definitiva, yo creo y estoy consciente de que nos hemos convertido ahora en unos home CISOs, pero con una responsabilidad acotada, pero que no deja de ser importantísimo, porque si no la tomamos, en definitiva, ponemos, como he dicho, el riesgo tanto de nuestra familia y como el de nuestra organización a la cual estamos teletrabajando. Y pues nada, y el resto, muchísimas gracias por atender este webinar. Si tenéis alguna... Sí, Francisco, hay algunas... por ejemplo, preguntan si se debería crear una política que cubra la Wi-Fi personal. Hombre, interesante pregunta. A ver, políticas, si tomamos referencias de muchas normativas, pues yo creo que la ISO te la propone en uno de los controles o los capítulos de, de sus controles del teleworking. Yo creo que, a ver, si me lo preguntan porque soy un autónomo y tengo algunos clientes y con ellos me relaciono y yo estoy dando mi plataforma, pues yo creo que sí es importante que utilicemos una política de Wi-Fi si la Wi-Fi es propia y estoy permitiendo a través de ella conectarme en mi negocio personal como autónomo con diferentes clientes. O si un cliente te está proporcionando a un proveedor o haces uso de un proveedor en la nube, yo creo que sí es importante que se definan esas políticas hasta cierto punto no tan, digamos, amplias como lo exige la norma, pero sí que tengamos las mismas definidas, ¿vale? Entonces, esas políticas de Wi-Fi van precisamente relacionadas con los controles que una ISO te puede decir a ti de buenas prácticas del teletrabajo, de buenas prácticas del hardening de los equipos que estén relacionados a esa Wi-Fi, o del mismo capítulo que tiene la misma ISO de las redes y del hardening de las redes, en donde te especifica a ti cuáles son los controles que debes especificar, y tú defines previo también las políticas a seguir que den esos controles sustento a las mismas. Muy bien, gracias. También han preguntado si, por ejemplo, alguien teclea sus datos para entrar en su aplicación de banca online, que si puede permanecer estos datos en la red o en el PC. A ver, actualmente tus navegadores, por eso dije yo, la importancia de saber si el portal donde estás entrando es un portal seguro o no.
Si es un portal en donde está segurizado, en donde tiene, como bien os dije hace un rato, la parte de encriptación de esos websites, podemos dejar sin ningún problema nuestro usuario y nuestro password. ¿Ok? De hecho, son portales que tienen doble factor de autenticación. Si por casualidad tú accedes desde otro dispositivo a ese portal, automáticamente esos modelos de encriptación hacen que se active el doble factor de autenticación y te pida a ti una clave porque ha detectado que has entrado o utilizado otro medio de conexión que no es el habitual. Por lo tanto, si vas a utilizar un banca digital, dejar tu clave y tu usuario y tu clave, asegúrate que tenga el HTTPS ese que te da a entender que es un website encriptado y puedes tener seguridad para ello. Muy bien, gracias. Y otra pregunta, por ejemplo, si almaceno mi número de tarjeta de crédito en alguna plataforma, por ejemplo, como Amazon, ¿estos datos pueden ser sustraídos por los datos de estas empresas? Por los bancos de estas empresas, digo yo. A ver, indudablemente cuando tú firmas, cuando tú ya has, digamos, firmado, para decirlo, digitalmente, ¿cómo firmas tú digitalmente con Amazon? Cuando le estás dando tus tarjetas de crédito y le estás dando la dirección de tu casa, donde te llegan los pedidos y le estás dando tu usuario y tu password. Pues obviamente cuando tú estás en ese momento, ellos te obligan a ti a que aceptes o no las condiciones de servicio. Te tienes que asegurar que dentro de esas condiciones, en esas letritas pequeñas que no solemos leer nunca, pues garantizar que ahí esté escrito y conlleve a un control de especifique que realmente están sometidos a la ley de protección de datos, de que no pueden ceder tus datos a otras compañías y tendrás que revisarlo y validarlo, o sea en Amazon, o sea en Apple, o sea en Android, o sea en Google, o sea en donde sea. Pero yo creo que es un factor importantísimo y es ahí donde tú tienes que garantizar que esté esas condiciones que tú estés aceptando quedadas por escrito, o por lo menos de forma digital. Si no están, pues yo no voy a dar mis datos personales ni voy a hacer transacciones de compra-venta a través de esos portales. ¿Vale? ¿Más preguntas? No, de momento no hay más preguntas. Pues bueno, yo quiero darles las gracias por haber compartido esta hora y 20 minutos. Creo que es un tema interesante, sobre todo para los que no son tan entendidos en el mundo de la ciberseguridad y en la seguridad de la información. Creo que este es un tema que en este momento amerita que le prestemos atención y creo que estas buenas prácticas es importante que las demos a conocer al colectivo en general y más en los momentos en los escenarios o en el escenario en el cual nos movemos. De mi parte, pues nada, vuelvo a daros las gracias y deciros que estoy a la orden por si queréis profundizar en algún tema en específico o en algún servicio que crean que nosotros podamos agregar valor desde. Nada, muchísimas gracias.